Paz de Cristo, le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí nuevamente transmitiendo este mensaje, rogando a Dios que llegue a cada vida, a cada corazón, donde quiera que estén, ahí en sus hogares o donde lo vaya a escuchar. Estamos rogando que este mensaje sea de grande bendición para usted y su familia. Todo el tiempo que lo escuche, que le traiga una bendición, le traiga una enseñanza. Vamos a orar para pedir por todas las necesidades que usted tenga, ahí donde esté, donde se encuentre. Vamos a pedir a Dios que engrandezca su misericordia sobre cada uno de nosotros y que todas las promesas que están en el Salmo 91 nos cubran y que estén en cada familia, en cada hogar y en cada matrimonio. Señor Jesús, gracias por tus promesas. Gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra tiene muchas promesas, que no nos dejarás, no nos desampararás, que estarás con nosotros donde quiera que estemos, que nos vas a guardar, a cuidar y a sacar adelante, y que plaga no tocará nuestra morada. Caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Estamos confiando, Señor, que somos tu pueblo, somos tus hijos, somos tu iglesia, y que tú vas a guardar nuestra salida, estancia y regreso, que tú nos vas a ayudar a salir adelante, que tú vas a suplir todas nuestras necesidades, así como tienes todas esas promesas en tu palabra. Las creemos y las hacemos nuestras en el nombre de Jesús. Ahí donde está la necesidad de nuestros hermanos, amigos, si alguien está enfermo, sánalo. Si alguien está triste, consuélalo. Si alguien anda desubicado, ubícalo, Señor. Si a alguien le falta fortaleza, fortalécele. Fortalece, dirige, da esa fortaleza, ese ánimo a cada uno, Señor, y suple la necesidad de cada uno, cualquiera que sea. Te lo pidemos en el nombre de Jesús, que tu palabra corra libremente y que haga el efecto que debe hacer en cada vida y en cada corazón, y que tu palabra no regrese vacía, que haga el trabajo que debe hacer en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a su nombre. Vamos a continuar con el segundo mensaje que estamos enseñando. El tema que estamos enseñando, cómo mi nombre puede estar escrito en el libro de la vida bíblicamente. Es muy importante que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida bíblicamente, no como yo creo, no como yo pienso, no como a mí me dijeron, sino que estemos de acuerdo a como dice la palabra de Dios. Esto es muy importante. Dice en Apocalipsis capítulo 21, verso 27: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Solamente las personas que están inscritas en el libro de la vida del Cordero son los que van a entrar a la vida eterna. Por eso es tan importante seguir la palabra de Dios y asegurarnos bíblicamente que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Debemos de tener una seguridad, porque si nuestro nombre no está escrito en el libro de la vida, es un peligro muy grande para nosotros, porque en Apocalipsis capítulo 20, 15, lo leímos el martes pasado, dice así: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, es muy importante para cada uno de nosotros que nuestro nombre bíblicamente sea inscrito en el libro de la vida. Por eso es que tenemos estos estudios. El martes pasado estudiamos lo que el Señor le dijo a Nicodemo, Juan 3 del 1 en adelante, donde dice que había un hombre principal entre los judíos que se llamaba Nicodemo, y este vino a Jesús de noche a preguntarle: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él.
Y el Señor le dijo: de cierto te digo que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces es muy importante saber cuál es el nacimiento en agua y cuál es el nacimiento en espíritu, porque eso nos va a ayudar bíblicamente a entrar al reino de los cielos. El primer paso que usted debía de dar entonces es creer y arrepentirse y bautizarse. Es muy importante creer y arrepentirnos y bautizarnos. Y estuvimos mencionando algunos versículos que nos hablan cómo bautismos fueron realizados donde hay suficiente agua, que necesitamos bastante agua para que un bautismo se lleve a cabo. Es decir, que el bautismo tiene que estar totalmente sumergido en las aguas para que nazca una nueva criatura, para comenzar una nueva vida. Entonces en Juan capítulo 3 verso 23 dice: Juan bautizaba también en Enón junto a Salín, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. A ese lugar venían porque allí había muchas aguas suficiente para ser bautizadas. También estudiamos en Mateo 3:16, donde el Señor Jesucristo fue bautizado no porque Él necesitaba ser bautizado, sino que para darnos el ejemplo, para que nosotros sigamos sus pisadas. Y Él dice esta escritura: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Esto que dice que subió quiere decir que estaba abajo. Entonces subió luego del agua. Y les vamos a recomendar que si puede agarrar un papel y una pluma y apunte las escrituras. Y ahorita que tenemos tanto tiempo, usted estudielas y dése cuenta cómo el Señor Jesucristo fue bautizado en el río Jordán y sumergido en agua totalmente. Esto es lo que estudiamos el martes pasado. También miramos la escritura en Hechos capítulo 36 al 39, donde Felipe se subió con el eunuco y le enseñó la importancia del bautismo. Y siguiendo por el camino, dice el verso 36, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Le hace una pregunta. Felipe dijo: si crees de todo tu corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Él creyó que era el Hijo de Dios y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Yendo por el camino llegaron a donde había suficiente agua. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Él, aunque era un adorador de Dios, aunque leía la Biblia, aunque era un hombre no dado al pecado, no había gozo. Pero después que él fue bautizado, sus pecados fueron perdonados y siguió gozoso su camino. Entonces hay gozo cuando nosotros bautizamos correctamente, como dice la palabra de Dios. Para iniciar una buena relación con Dios, el bautismo es muy importante porque nos limpia de todos los pecados pasados. Es decir, que nosotros tenemos pecados antes de venir al Señor Jesucristo. Y cuando vinimos a Él y creemos, nuestros pecados antiguos en el bautismo son perdonados y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esto es lo hermoso, que Dios perdona nuestros pecados. Y luego que somos bautizados, pertenecemos al cuerpo de Cristo. Y después que ya estamos en el cuerpo de Cristo, como humanos no dejamos de pecar, miramos o hablamos o pensamos, son pecados. Pero la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Gloria a su nombre. Cuando
el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto, fueron bautizados en el camino. Dice en 1 Corintios 10:2: y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. En la nube y en el mar. Los dos contienen agua. La nube contiene agua y el mar contiene agua. El pueblo de Israel fue bautizado entonces en la nube y en el mar. ¿Cuándo? Cuando cruzaron el mar. Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. Debemos de entender esto. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Él no ama al pecado lo aborrece. Ama al pecador que es esclavo del pecado, y Él quiere que seamos libres del pecado. Para eso es que Él murió, para que el pecado pueda tener para que el pecador pueda tener una buena relación con Dios. Necesita deshacerse del pecado. Necesita deshacerse del pecado. Y es por eso que se necesita el bautismo, porque el bautismo perdona nuestros pecados. Y Dios promete poner en la profundidad del mar nuestros pecados. Todos nuestros pecados, Él promete ponerlos en la profundidad del mar y nunca más acordarse de ellos. Dice la palabra de Dios en Miqueas 7:18, que Dios, como tuvo que perdonar, perdonó la maldad, y que Dios como tú, que perdona la maldad y olvidas el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Dios se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Él quiere poner esos pecados que la humanidad tiene en la profundidad del mar. Así el pecado es lo que hace esclavo al hombre y a la mujer. Así como el pueblo de Egipto estaban esclavizados por los egipcios, y los sepultó en la profundidad del mar Rojo, así Dios quiere sepultar toda adicción, todo engaño, toda mentira, todo rencor, todo resentimiento, todo lo que lo tenga atado al pecado. Dios quiere perdonarlo y quiere hacerlo libre. Ese es el propósito de Dios. Querido amigo, hermano, comience a someterse a Dios. Es muy importante someternos a Dios, porque es de la única manera que vamos a vencer al pecado. Santiago 4:7-8 dice: sometidos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Sométase a Dios. Acercados a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiar las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Purifica vuestros corazones. Entonces, el primer paso es nacer de agua con el bautismo en agua. Ese es el primer paso. El segundo paso es nacer con el bautismo del Espíritu Santo. Es el segundo paso del que estamos hablando ahora. El bautismo del Espíritu Santo solo Dios lo puede realizar. El ministro puede llevar a cabo el bautismo en agua. Él sí puede. Él dice en Hechos 1:4: y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Les mandó, es un mandamiento: no se vayan de Jerusalén,
hasta que no sean revestidos del Espíritu Santo. Porque Juan ciertamente bautizó con agua. Juan, como ministro, como profeta, bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Juan bautizaba en agua, pero el Señor Jesucristo es el que puede bautizar con el Espíritu Santo. Gloria a su nombre. ¿Qué necesito para recibir el Espíritu Santo? Es una pregunta. ¿Qué necesitamos para recibir el Espíritu Santo? Necesitamos pedirle con todo nuestro corazón. Pídale con todo su corazón. Es muy importante. Necesita humillarse, pidiéndole con todo el corazón y humillándonos, porque un corazón contrito y humillado Dios no desprecia. Necesita obediencia y perseverancia en la oración. Obediencia. Los discípulos, para recibir el Espíritu Santo, necesitaron obediencia. No se vayan de Jerusalén hasta que no reciban el poder del Espíritu Santo. Y ellos obedecieron. Y en Hechos 1:14 dice: todos estos perseveraban unánimes en oración. Perseveraban unánimes en oración. Esto que estaba en oración es que estaban buscando el poder del Espíritu Santo. Y ruego, en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Estaban perseverando en la oración y en el ruego. Cuando ellos se humillaron y a pedir al Señor, el Señor los bautizó con el Espíritu Santo. Esto es lo que dice la palabra de Dios en Hechos 1 en adelante. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Había una unidad, con una misma mente, con un mismo sentir, con un mismo propósito. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que sopló, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Allí ellos fueron llenos del poder del Espíritu Santo, bautizados por el Espíritu Santo. Los discípulos le dieron mucha importancia a las palabras del Señor de nacer de agua y del Espíritu. Hechos 8, 15 al 17 dice así: los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Habían sido bautizados, pero todavía no recibían el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Ya eran bautizados en agua, pero ahora faltaba que vinieran los apóstoles para que pusieran las manos sobre de ellos, para que ahora fueran bautizados con el Espíritu Santo. Esto es el orden divino de Dios. El bautismo del Espíritu Santo puede ser antes o después del bautismo en agua. Por ejemplo, tenemos la historia de Cornelio. Él, con toda su familia y amigos más cercanos, fueron bautizados primero con el Espíritu Santo. Hechos 10:44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, lo que decía Pedro. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo.
Los que venían con Pedro, los judíos de la circuncisión que venían con Pedro, no creían que el Espíritu Santo también era para los gentiles, pero se quedaron ellos maravillados al ver que también los gentiles estaban recibiendo el Espíritu Santo. ¿Por qué supieron que recibieron el Espíritu Santo? Dice el verso 46, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Cuando estaba hablando Pedro, ellos comenzaron a hablar en otras lenguas, señal que fueron bautizados con el Espíritu Santo. Y los apóstoles siguieron las instrucciones del Señor porque lo consideraron muy importante el bautismo del Espíritu Santo. Ellos lo consideraron muy importante porque ellos le daban seguimiento, tanto que eran algunas de las primeras preguntas que hacían cuando miraban a alguien. Por ejemplo, tenemos en Hechos 19:1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, es como decir, preguntar: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. O sea que en estos tiempos todavía hay muchas personas que tienen muchos años yendo a una iglesia, pero todavía nunca les han dicho que es necesario que reciban el Espíritu Santo. Pero usted, si logra oír este mensaje, ponga atención, vuelva a leer las Escrituras, dése cuenta lo que la palabra de Dios dice. El Señor Jesús le dijo a Nicodemo: el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nacer de agua es cuando somos bautizados en agua. Nacer del Espíritu es cuando el Espíritu Santo viene a poseer nuestro corazón y hablamos en otras lenguas como señal. Esto es muy importante lograrlo entenderlo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizaba con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Dios es grande. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre de ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Ahí ya se cumplió. Ahí tuvieron en esta escritura primero el bautismo en agua y luego el bautismo del Espíritu Santo. Miren la frecuencia, cómo los apóstoles seguían. Eran por todos unos 12 hombres, eran como 12 personas. ¿Por qué ponían tanto interés en que recibiesen el Espíritu Santo? Había mucho interés porque donde quiera que iban enseñando la importancia de recibir el Espíritu Santo, recibir el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es poder. El Espíritu Santo, cuando un cristiano recibe el Espíritu Santo, recibe poder. No es solamente para hablar en lenguas. Cuando el cristiano recibe el Espíritu Santo, recibe poder. Y tenemos la escritura en Hechos capítulo 3 verso 8, cuando los apóstoles encontraron allí a un hombre cojo de mucho tiempo que estaba allí enfermo de sus pies. Cuando iban a la oración y hablando con él, si usted lee del capítulo 3 del 1 hasta el 8, pero yo voy a leer solamente el 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido, más bien este es en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero recibiréis poder.
Por eso les dice, no se vayan de Jerusalén hasta que no reciban el Espíritu Santo. Entonces en Hechos 1, en Hechos 3, 8 dice, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Este es poder. El Señor les dijo que iban a recibir poder. Ellos no sabían qué poder iban a recibir, pero cuando iban a la oración encontraron a este hombre allí, enfermo, que no podía caminar. Oraron por él. No traían oro, no traían plata, pero traían poder. Y le dieron de ese poder y entró con ellos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Este es el poder que Dios quiere darle a cada uno que se preocupe por recibir el Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos que una persona recibe el Espíritu Santo? Es una pregunta. ¿Cómo una persona puede darse cuenta? Porque habla en otras lenguas. Y no solamente que habla en otras lenguas, sino que va a enseñar un cambio la persona en su manera de vivir. Va a enseñar una madurez, va a enseñar un crecimiento. Va a haber algo especial que Dios va a hacer en esa persona. Por eso nos dice en Hechos 2 a 4 que esos dieron cuenta que recibieron el Espíritu Santo y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Comenzaron a hablar en otras lenguas, señal que habían recibido el Espíritu Santo. Y en Hechos 2, 12 y 13 dice, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Porque de pronto no les entendían. Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, es decir, están borrachos. Pero ni estaban locos ni estaban borrachos, sino que estaban llenos del poder del Espíritu Santo, porque el profeta Joel ya había profetizado en Joel 2:28, y en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Los que venían con Pedro descubrieron que los gentiles habían recibido el Espíritu Santo porque les escucharon hablar en otras lenguas. Hechos 10, 45 y 46. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios en otras lenguas. Qué bueno es Dios, qué misericordioso. Entonces nos conviene buscar el bautismo del Espíritu Santo. Hermano, amigo que me está oyendo ahorita, que tiene tiempo, busque esa presencia. Deje los programas que está mirando que no le ayudan a crecer espiritualmente. Deje cualquier cosa y póngase a buscar la presencia del poder del Espíritu Santo, a leer la Biblia, escrituras, y llénese del poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo lo necesitamos para entrar al reino de Dios. El que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios, porque nos ayuda a entrar al reino de Dios. El Espíritu Santo nos va a ayudar a entrar al reino de Dios y nos da poder de lo alto. El Espíritu Santo es poder de Dios y nos guía a la vida eterna y nos consuela en las tribulaciones. El Espíritu Santo lo necesitamos todos. No podemos desarrollar un ministerio sin el Espíritu Santo. Necesitamos esa presencia divina. El Espíritu Santo también intercede por nosotros. Y esto es lo hermoso, cuando una persona ora y habla en lenguas,
El Espíritu Santo está intercediendo, dice en Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Nosotros no sabemos pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo es el que intercede por nosotros. Cuando usted busque esa presencia del Espíritu Santo, se llene. Si usted es una persona que ya tiene tiempo, que no habla en lenguas, que no se goza en la presencia de Dios, aproveche este tiempo y gócese y regocíjese en la presencia de Dios. Si usted es una persona ya bautizada y tiene tiempo de bautizada y nomás está bautizada en agua, quiero decirle, busque la llenura del poder del Espíritu Santo, busque el bautismo del Espíritu Santo, porque el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Eso no lo digo yo, eso lo dice la palabra de Dios en Juan capítulo 3 del verso 1 al 5. Dice que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Por esto es tan importante que busquemos esa llenura del poder del Espíritu Santo y llénese, porque el Espíritu Santo es fortaleza, es guía. El Espíritu Santo nos anima, nos da luz, nos da entendimiento. Nos conviene buscarlo por muchas razones. Una persona llena del Espíritu Santo sola se pastorea. El Espíritu Santo le dirige. Aparte de que es una garantía de entrar al reino de los cielos, usted va a ser una persona muy útil en la iglesia que usted esté. Oramos a Dios que este mensaje le ayude a entender, a buscar esa presencia. Vuelva a leer las escrituras, vuelva a repasar y dése cuenta que este asunto que estoy hablando no es un asunto mío, es un asunto que está en la palabra de Dios. Y lo que está en la palabra de Dios tiene cumplimiento. Señor Jesucristo, rogamos que esta palabra que ha sido predicada, estos versículos que han sido leídos, y que nuestros hermanos y amigos, Señor, los están escuchando, ahí donde los escuchen, que pueda serles de bendición, y que aquel, Señor, que por tiempo tiene que no habla, Señor, en lenguas, busque esa llenura del poder del Espíritu Santo, y aquellos que no han sido llenos del Espíritu Santo puedan, Señor, se preocupen por buscar esa llenura del Espíritu Santo, se levanten en las noches, en las madrugadas, a buscar esa presencia divina. El que pide recibe, el que busca halla, el que llama se le abre. Señor, tú estás dispuesto a llenar a tu pueblo, a tus hijos, con esa presencia, porque es una promesa tuya que tú, Señor, nos has dado el Espíritu Santo. Falta que nosotros lo busquemos con todo nuestro corazón, y llena a cada uno con esa presencia. Amigo, que quizás usted todavía no es bautizado en agua, prepare su corazón, prepare su vida para que sea bautizado en agua, pero en medio de todo esto busque la presencia del poder del Espíritu Santo y llénese con el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús rogamos que Dios supla la necesidad de cada uno, y les amamos en el Señor, y estamos rogando a Dios que muy pronto nos permita reunirnos para adorar al Señor juntos. Que Dios supla todas nuestras necesidades en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.